El segundo mandamiento, por Thomas Watson. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 24 al 6. Primero, no te harás imagen. Esto no prohíbe hacer una imagen para un uso civil. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Mateo 22, del 20 al 21. Pero el mandamiento prohíbe crear una imagen para un uso religioso o para adoración, ni ninguna semejanza, etc. Todo tipo de ideas, portarretratos, figuras, imágenes de Dios, sea por efigies o retratos, está aquí prohibido. Guardad para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Deuteronomio 4, 15 y 16. Dios debe ser adorado en el corazón, no dibujado para el ojo. No te inclinarás a ellas. La intención de hacer imágenes y retratos es adorarlas. Tan pronto como la imagen de oro de Nabucodonosor fue montada, la gente cayó en tierra y la adoró. Daniel 3:7. Dios prohíbe postrarse así ante un ídolo. La cosa prohibida en este mandamiento es la adoración de imágenes. Montar una imagen para representar a Dios es envilecerlo. Si alguien hiciese imágenes de serpientes o arañas, diciendo que lo hizo para representar a su príncipe, ¿el príncipe no lo tomaría como desdeño? ¿Qué mayor menosprecio al Dios infinito que el de representarlo por aquello que es unido, el Dios vivo por aquello que no tiene vida, y el hacedor de todo por una cosa que es hecha? Primero, hacer una imagen verdadera de Dios es imposible. Dios es una esencia espiritual, y siendo un espíritu es invisible. Juan 4:24. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Deuteronomio 4:15. ¿Cómo puede alguien dibujar una deidad? ¿Pueden hacer una imagen de lo que nunca vieron? No hay como representar lo invisible. Ambrosio. Ninguna figura visteis. Es imposible hacer un retrato del alma o dibujar a los ángeles, porque son de una naturaleza espiritual. Mucho menos podremos dibujar a Dios por una imagen, quien es un espíritu infinito, no tratado. Segundo, adorar a Dios por una imagen es tanto absurdo como ilegítimo. Primero, es absurdo e irracional, pues el obrero es mayor que la obra. Mayor honra tiene que la casa el que la hizo. Hebreos 3:3. Si el obrero es mayor que la obra, y nadie se inclina al obrero, qué absurdo entonces es inclinarse a la obra de sus manos. ¿No es absurdo inclinarse al retrato del rey, cuando el rey mismo está presente? Es más inclinarse a una imagen de Dios, cuando Dios mismo está en todo lugar presente. 2. Es ilegal adorar a Dios por una imagen, pues es contra la humilia de la Iglesia, que sigue así. Las imágenes de Dios, de nuestro Salvador y de la Virgen María, de todas las demás, son las más peligrosas. Por eso el mayor cuidado debe ser tenido para que estén en templos e iglesias. De modo que adoración a imágenes es contrario a nuestras propias homilias y afrentan a la autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Adoración de imágenes es expresamente contra la letra de la Escritura. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 26:1. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Adoración de imágenes es expresamente contra la letra de la Escritura. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Salmo 97:7. ¿Pensamos en agradar a Dios al hacer lo que es contrario a su mente y lo que ha prohibido expresamente? Tercero, adoración de imágenes es contra la práctica de los santos del pasado. Josías, ese rey renombrado, destruyó los lugares e imágenes. Segunda Reyes 23, 6 y 24.
Constantino abrogó las imágenes montadas en templos. Los cristianos destruyeron imágenes en Baste, Zúrich y Bohemia. Cuando les lanzaban imágenes a emperadores romanos, ellos eligieron más bien morir a que desflorasen la profesión virgen por la idolatría. Ellos se negaron a admitir algún pintor o escultor en su sociedad, porque ellos no querían tener ninguna estatua o imagen esculpida de Dios. Cuando Serafión se inclinó a un ídolo, los cristianos lo excomulgaron y lo entregaron a Satanás. Primer uso. La Iglesia de Roma está reprobada y condenada, que, desde el alfa de su religión hasta el omega, es totalmente idólatra. Los romanistas hacen imágenes del Dios al Padre, pintándolo en sus ventanas de iglesia como un anciano, y una imagen de Cristo en el crucifijo, y, porque es contrario a la letra de este mandamiento, ellos en sacrilegio lo eliminan de sus catequesis, y dividen el 10º mandamiento en 2. Adoración de imágenes ha de ser muy impío y blasfemo, porque es el dar de la adoración religiosa a la criatura, la cual solo debe ser a Dios. Es vano para los papistas decir que dan a Dios la adoración del corazón, y a la imagen solo la adoración del cuerpo, pues la adoración del cuerpo es debida a Dios, también como la adoración del corazón. Y dar una veneración externa a una imagen es dar a una criatura la adoración que solo le pertenece a Dios. Mi gloria no se la daré a otro. Isaías 42:8. Los papistas dicen que no adoran a la imagen, sino que solo la usan como un medio por medio del cual adoran a Dios. Ni mismo a una estatua de Cristo es debida alguna reverencia. Ya es solo una pieza de madera tallada. Tomás de Aquino. 1. ¿Dónde Dios ha mandado que lo adoren por una efigie o imagen? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Isaías 1:12. Los papistas no pueden decir tanto como el diablo. Está escrito. 2. El pagano puede traer el mismo argumento por su idolatría grosera, como los papistas hacen por su adoración de imágenes. ¿Qué pagano ha sido tan simple como para pensar que Dios era oro o plata, o la figura de un buey o elefante? Estos eran emblemas y jeroglíficos solamente para representarlo. Ellos adoraban a un Dios invisible por tales cosas visibles. Dios lo toma como hecho a la imagen misma. Pero dicen los papistas, imágenes son libros sencillos de legos, y son buenos para recordarles de Dios. Uno de los concilios papales afirmaba que podríamos aprender más por una imagen que por mucho estudio de las Escrituras. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? Habacuc 2:18. ¿Es una imagen del libro de Lego sencillo? Entonces, ¿qué lecciones enseña este libro? Enseña mentiras. Representa a Dios en una forma visible, lo cual es invisible. Que los papistas digan que se valen de una imagen para recordarle de Dios. Es como si una mujer dijese que mantiene compañía con otro hombre para recordarle de su esposo. ¿Pero no hizo Moisés la imagen de una serpiente de bronce? ¿Por qué entonces imágenes no pueden ser establecidas? Eso fue hecho por una orden especial de Dios. Hazte una serpiente ardiente. Números 21:8. Hubo también un uso especial en ello, tanto literal como espiritual. ¿Qué? ¿Justifica el montar la imagen de la serpiente ardiente el montar imágenes en iglesias? ¿Qué? Porque Moisés hizo una imagen por la designación de Dios, ¿podemos montar una imagen de nuestra propia invención? Porque Moisés hizo una imagen para curar a quienes fueron picados, ¿es legal montar imágenes en iglesias para picar a quienes están sanos? No. Esa misma serpiente ardiente que Dios mismo mandó a montar, cuando Israel la miró con demasiada reverencia y empezaron a quemarle incienso, Ezequías la hizo pedazos y la llamó Nehustán, mero latón, y Dios lo elogió por haber hecho así. Segunda Reyes 18:4. Pero ¿no es Dios representado como teniendo manos y ojos y carros? ¿Por qué tampoco nosotros entonces hacemos una imagen para representarlo y para ayudarnos en nuestra devoción? Aunque Dios se agrada en rebajarse a nuestras capacidades débiles y exponerse en la Escritura por ojos, para indicar su omnisciencia, y manos para indicar su poder, aún es absurdo, por tales metáforas y expresiones figuradas, dar razones para imágenes y retratos, pues, por esa regla, Dios puede ser retratado por el sol y el elemento de fuego, y por una roca, pues Él es representado por estas metáforas en la Escritura,
Y, claro, los propios papistas no quieren tener tales imágenes hechas de Dios. Si no es legal hacer la imagen de Dios el Padre, aún, ¿no podemos hacer una imagen de Cristo, quien tomó sobre sí la naturaleza de hombre? No. Epifanio, viendo una imagen de Cristo colgada en una iglesia, la rompió en pedazos. Es la deidad de Cristo unida a su humanidad que lo hace ser Cristo. Por eso el retrato de su humanidad, cuando no podemos retratar su deidad, es un pecado, porque lo convertimos solo en mitad Cristo. Separamos lo que Dios unió, dejamos la cosa principal que lo convierte en Cristo. Pero ¿cómo vamos a concebir a Dios correctamente, si no podemos hacer ninguna imagen o parecido de Él? Debemos concebir a Dios espiritualmente. Primero, en sus atributos, su santidad, justicia, bondad. ¿Qué son los rayos por los que su naturaleza divina brilla? Segundo, debemos concebirlo como Él es en Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, como en la cera vemos la marca del sello. Colosenses 1:15. Pon tus ojos de tu fe en el Dios hombre Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Segundo uso. Ten cuidado de la idolatría de adoración de imágenes. Nuestra naturaleza es propensa a este pecado como madera a coger fuego. Y de hecho, ¿qué necesidad hay de tantas palabras en el mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sol, luna, estrella, macho, hembra, pez, no te inclinarás a ellas. Digo, ¿qué necesidad hay de tantas palabras, sino para mostrar lo sujeto que estamos a este pecado de adoración falsa? Nos interesa, por lo tanto, resistir este pecado. Donde la corriente es más apta a ir con mayor fuerza, ahí es donde tenemos que hacer bancos mayores y más fuertes. La plaga de idolatría es muy infecciosa. Antes se mezclaron con los gentiles, imitaron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos. Salmos 106, 35 y 36. Es mi consejo para ti, evitar todas las ocasiones de este pecado. 1. No entren en compañía de papistas idólatras. No se atrevan a vivir bajo el mismo techo con ellos, o si no entrarás en la misma boca del diablo. Juan el Divino, aquí se refiere al apóstol, no estaría en la casa donde Cerinto el hereje estaba. Segundo, no vayas a sus capillas para ver sus crucifijos o escuchar la misa. Como mirar a una prostituta lleva al adulterio, así al mirar a los retratos dorados papistas lleva a la idolatría. Algunos van a ver a la adoración de ídolos. Un vagabundo que no tiene nada que perder no se importa estar en medio de ladrones. Así, los que no tienen ninguna bondad en ellos no se importan a qué lugares idólatras van o a qué tentaciones se exponen. Pero tú que tienes un tesoro de buenos principios sobre ti, ten cuidados de que los sacerdotes papistas no te roben de ellos y te contaminen con sus imágenes. 3. No te atrevas a unirte en matrimonio con adoradores de imágenes. Aunque Salomón era un hombre de sabiduría, sus esposas idólatras alejaron su corazón de Dios. El pueblo de Israel entró en un juramento y maldición, de que no darían sus hijas en matrimonio a idólatras. Nehemías 10:30. Que un protestante y un papista se casen es estar en unión desigual. 2 Corintios 6:14. Y hay más peligro de que el papista corrompa al protestante que esperar que el protestante convierta al papista. Mezcla vino y vinagre. El vinagre amargará el vino antes que el vino endulce el vinagre. 4. Evita supersticiones, lo cual es un puente que lleva a Roma. La superstición es meter cualquier ceremonia, imaginación o innovación a la adoración de Dios, lo cual Él nunca designó. Es provocar a Dios, porque se refleja mucho sobre su honra, como si no fuera sabio lo suficiente para designar la manera de su propia adoración. Él odia todo fuego extraño que sea ofrecido en su templo. Levítico 10:1. Una ceremonia puede a su tiempo llevar a un crucifijo. Los que contienden por la cruz en el bautismo, ¿por qué no tener el aceite, sal y crema también, ya que uno es tan antiguo como el otro? Los que están a favor de la adoración del altar y se inclinarán hacia el este, pueden a su tiempo inclinarse a la hostia. Ten cuidado de todas las ocasiones de idolatría, pues la idolatría es adoración al diablo. Salmo 106:37. Si buscas por toda la Biblia,
No hay ningún pecado que Dios ha seguido con más plagas que la idolatría. Los judíos tienen un dicho, que en cada mal que les cae, hay una onza del becerro de oro en ese mal. El infierno es un lugar para idólatras. Fuera los idólatras. Apocalipsis 22:15. Sinesio llama al diablo de respuesta a ídolos, porque los adoradores de imágenes ayudan a llenar el infierno. Tercer uso. Para que seas preservado de la idolatría y adoración de imágenes, 1. Obtiene buenos principios, para que seas capaz de ponerte al contradictor. ¿De dónde la religión papista gana terreno? No de la bondad de su causa, sino de la ignorancia de su gente. 2. Ama a Dios. La esposa que ama a su esposo está libre del adulterio, y el alma que ama a Cristo está libre del idólatra. 3. Ora para que Dios te guarde. Aunque es verdad de que no hay nada en una imagen para tentar, pues si oramos a una imagen no puede escuchar, y si oramos a Dios por una imagen Él no escuchará, aún no conocemos nuestros propios corazones, o lo rápido que podemos ser llevados a la vanidad, si Dios nos dejase. Por lo tanto, ora para que no seas seducido por adoración falsa, o recibas la marca de la bestia en tu mano derecha o frente. Ora, sosténme y seré salvo. Salmos 119, 117. Señor, no me dejes o confundir mi camino por falta de luz, o que deje el camino verdadero por falta de valentía. 4. Bendigamos a Dios por darnos el conocimiento de su verdad, de que hemos probado la miel de su palabra, y nuestros ojos están iluminados. Bendigámoslo por mostrarnos el modelo de su casa, el modelo correcto de adoración, que nos ha revelado la falsificación y blasfemia de la religión papista. Oremos para que Dios preserve ordenanzas puras y predicaciones poderosas en nuestro medio. La idolatría entró primero por falta de una buena predicación. La gente empezó a tener imágenes de oro cuando tenían sacerdotes de madera. Segundo, yo soy Jehová, tu Dios, celoso. La primera razón por la que Israel no debe adorar a imágenes es porque el Señor es un Dios celoso. El Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Celoso es asumido. Primero, en un buen sentido, pues Dios es celoso por su pueblo. Segundo, en un mal sentido, pues Él es celoso de su pueblo. 1. En un buen sentido, pues Dios es celoso por su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Zacarías 1:14. Dios tiene un querido afecto por su pueblo. Ellos son su efsibá, o deleite. Isaías 62:4. Son la niña de sus ojos. Zacarías 2:8. Para expresar lo querida que es para él, y lo tierno que es de ellos. Nada es más querido que la niña del ojo. Drusius. Son su esposa adornada con joyas de gracia. Se acuestan cerca de su corazón. Él es celoso por su esposa. Por eso Él se vengará de los que la agraven. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Isaías 42:13. Lo que es hecho a los santos, Dios lo toma como hecho a sí mismo. Segunda Reyes 19:22. Y el Señor apremiará a todos los que oprimen a Sión. Apremiaré a todos tus opresores. Sofonías 3:19. Segundo, celo es asumido en un mal sentido, en el que Dios es celoso de su pueblo. Es así asumido en este mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, celoso. Soy celoso con el fin de que no andes tras dioses falsos, o adores al Dios verdadero de manera falsa, para que no contamines tu profesión de virgen por imágenes. Dios tendrá a su esposa cerca de él, y para que no se vaya tras otros amantes. No tomarás otro varón. Oseas 3:3. Él no puede soportar un rival. Nuestro amor conyugal, un amor unido con adoración, debe ser dado a Dios solamente. Primer uso. No demos a Dios ninguna causa justa de ser celoso. Una buena esposa será tan discreta y casta a fin de no darle a su marido ninguna ocasión justa de celo. Evitemos todo pecado, especialmente este de idolatría o adoración de imágenes. Es hediondo, después de haber entrado en un matrimonio de alianza con Dios, prostituirnos con una imagen. La idolatría es un adulterio espiritual y Dios es un Dios celoso. Él se vengará.
Adoración de imágenes hace que Dios aborrezca a un pueblo. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Salmos 78, 58 y 59. Los celos son el furor del hombre. Proverbios 6:34. Adoración de imágenes enfurecen a Dios. Hace que Dios se divorcie de un pueblo. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Oseas 2:2. Duros como la religión de los muertos son los celos. Cantares 8:6. Como la sepultura devora los cuerpos de los hombres, así Dios devorará a los adoradores de imágenes. Segundo uso. Si Dios es un Dios celoso, que sea recordado por quienes son amigos de idólatras papistas, y quienes son odiados por sus amigos, porque son de una religión diferente, y probablemente sus mantenimientos cortados por ellos. Oh, recuerda, Dios es un Dios celoso. Es mejor llevar a tus padres al odio que llevar a Dios al celo. El enfado de ellos no puede hacerte tanto daño como Dios. Si ellos no proveerán por ti, Dios lo hará. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Tercero, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay una segunda razón contra la adoración de imágenes. Hay una doble visita. Está la visita de la misericordia de Dios. Dios ciertamente te visitará, o sea, Él te llevará a la tierra de Canaán, el tipo del cielo. Génesis 50:25. Así Dios nos ha visitado con los rayos solares de su favor. Él nos ha hecho nadar en un mar de misericordia. Esta es una visitación feliz. Está la visita de Dios en enojo. ¿No había de castigar esto? O sea, la visita de Dios con la vara. Jeremías 5:9. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Es decir, en el día que Dios visitará con sus juicios. Isaías 10:3. Así, la visita de Dios es asumida en este mandamiento. Visita la maldad, es decir, castiga la maldad. Observa aquí tres cosas. Primero, que el pecado hace que Dios visita la maldad. El pecado es la causa de por qué Dios visita con enfermedad, pobreza, etc. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Salmos 89, 31 y 32. El pecado tuerce las cuerdas que nos aprietan, crean todos nuestros problemas, es la hiel en nuestra copa y la gravilla en nuestro pan. El pecado es el caballo de Troya, es el faetón que prende fuego a todo, es el vientre de nuestras tristezas y la tumba de nuestro consuelo. Dios visita por el pecado. Segundo, un pecado especial por el que Dios visita es la idolatría y adoración de imágenes. Visito la maldad de los padres. La mayoría de sus flechas envenenadas han sido disparadas entre idólatras. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías 7:12. Por la idolatría de Israel, Él permitió que su ejército fuese derrotado, sus sacerdotes inmolados, el arca llevada cautiva, retornos a Silo, de los cuales nunca más leemos. Jerusalén era la metrópolis más famosa del mundo, allí estaba el templo, y allá subieron las tribus de Jehová. Salmo 122, 4. Pero los lugares altos e imágenes, esa ciudad fue sitiada y tomada por las fuerzas caldeas. Segunda Reyes 25:4. Cuando las imágenes fueron establecidas en Constantinopla, la principal sede del Imperio del Este, una ciudad que a la vista del mundo era inexpugnable, fue tomada por los turcos, y muchos fueron cruelmente masacrados. Los turcos en su triunfo en ese momento reprocharon a los cristianos idólatras. Llevó a que una imagen o crucifijo fuese llevada por las calles en desprecio, y lanzaron suciedad sobre ella, clamando: «Este es el Dios de los cristianos». Aquí estaba la visitación de Dios por sus idolatrías. Dios ha puesto marcas especiales de su ira sobre idólatras. En un lugar llamado Epoletium perecieron por un terremoto 350 personas, mientras estaban ofreciendo sacrificios a ídolos. La idolatría trajo miseria sobre las iglesias orientales y removió las lámparas de oro de Asia. Por esta maldad Dios visita.
Tercero, personas idólatras son enemigas no de sus propias almas solamente, sino de sus hijos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Como un padre idólatra pasa su tierra de herencia, así pasa la ira y maldición de Dios sobre sus hijos. Un marido celoso, que descubre que su esposa ha manchado su fidelidad, puede justamente lanzar su ofensa a su hijo también, porque ellos no son de él. Si el padre es un traidor a su príncipe, no es de extrañar si todos los hijos sufren. Dios puede visitar la maldad de adoradores de imágenes sobre sus hijos, pero ¿no es dicho, cada uno morirá por su pecado? Segunda Crónicas 25:4 y Ezequiel 18:20. ¿Cómo entonces Dios dice que Él visitará la maldad de los padres sobre sus hijos? Aunque el hijo no sea condenado, aún puede ser severamente castigado por el pecado de su padre. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Job 21:19. Es decir, Dios acumula el castigo de su maldad sobre sus hijos. El hijo paga por el pecado del padre. Jeroboam, aunque pensó haber establecido el reino por adoración idólatra, trajo ruina sobre él y sobre toda su posteridad. Primera Reyes 14:10. La idolatría de Acab perjudicó a su posteridad, la cual perdió el reino, y fueron todos decapitados. Tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones. Segunda Reyes 17. Aquí Dios visitó la maldad del padre sobre los hijos. Como un hijo coge una enfermedad hereditaria de su padre, la piedra o la gota, así coge la miseria de él. El pecado de su padre lo arruina. Primer uso. Qué triste es ser el hijo de un idólatra. Fue triste haber sido uno de los hijos de Giesí, a quienes les fue pasada a ellos. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Segunda Reyes 5:27. Así es triste ser un hijo de un idólatra, o adorador de imágenes, pues su simiente es expuesta a juicios pesados en esta vida. Dios visita la maldad de los padres sobre sus hijos. Creo escuchar a Dios hablar, como en Isaías 14:21. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. Segundo uso. Qué privilegio es ser los hijos de padres buenos. Los padres están en alianza con Dios, y Dios acumula misericordia para su posteridad. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 27. Un padre religioso no obtiene ira, sino que ayuda a mantenerla lejos de su hijo. Él sazona a su hijo con principios religiosos. Ora una bendición sobre eso. Es un imán que atrae a su hijo a Cristo por el buen consejo y ejemplo. ¡Oh, qué privilegio es nacer de padres piadosos, religiosos! Agustín dice que su madre Mónica luchó con mayor atención y dolores por su nuevo nacimiento que por su nacimiento natural. Idólatras malvados pasan miseria a su posteridad. Dios visita la maldad de los padres sobre sus hijos, pero los padres religiosos obtienen una bendición sobre sus hijos. Dios reserva misericordia para su posteridad. Cuarto, de los que me aborrecen. Otra razón contra la adoración de imágenes es que es aborrecer a Dios. Los papistas, quienes adoran a Dios por una imagen, odian a Dios. Adoración de imágenes es un amor fingido a Dios, pero Dios lo interpreta como odiándolo. La que ama a otro hombre odia a su propio marido. Un amante de imágenes es alguien que odia a Dios. Es dicho que los idólatras se prostituyen de Dios. Éxodo 34:15. ¿Cómo pueden amar a Dios? Mostraré que esos adoradores de imágenes odian a Dios, sea el amor que pretendan tener. Primero, los que van contrario a su voluntad expresada lo odiarán. Él dice: no establecerás ninguna estatua, imagen ni retrato para representarme. Estas cosas las odio. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio 16:22. Aún el idólatra levanta imágenes y las adora. Este Dios lo ve como odio hacia él. ¿Cómo el hijo ama a su padre que hace todo lo que puede para enfrentarlo? 2. Quienes echaron a Jefté lo odiaban. Por eso se esforzaron para echarlo de la casa de su padre. Jueces 11:7. El idólatra echa la verdad fuera de su casa. Elimina el segundo mandamiento. Hace una imagen del Dios invisible. Mete una mentira en la adoración de Dios, las cuales son pruebas claras de que odia a Dios. 3. Aunque los idólatras aman la falsa imagen de Dios en un retrato, odia su verdadera imagen en un creyente.
Fingen honrar a Cristo en un crucifijo y sin embargo lo persiguen en sus miembros. Esos odian a Dios. Primer uso. Esto refuta a los que defienden adoradores de imágenes. Son personas muy devotas, adoran imágenes, crean el crucifijo, lo besan, le encienden velas, por eso ellos aman a Dios. No, sino, ¿quién será juez de sus amores? Dios dice que ellos lo odian y dan adoración religiosa a una criatura. Odian a Dios y Dios los odia a ellos, y ellos nunca vivirán con Dios, quienes Él odia. Él nunca pondrá a tales víboras en su seno. El cielo es guardado como el paraíso, con una espada llameante, para que no entren. Él, con el que le odia, en persona le dará el pago. Deuteronomio 7:10. Él disparará todas sus flechas mortales entre idólatras. Todas las plagas y maldiciones en el libro de Dios caerán sobre el idólatra. El Señor paga a quien le odia en su cara. Segundo uso, que exhorta a todos a huir de la idolatría papista. No estemos entre los que odian a Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21. Como alejarías tu cuerpo del adulterio, aleja tu alma de la idolatría. Ten cuidado con las imágenes. Son imágenes de celo que provocan a Dios a la ira. Son condenatorias. Pueden perecer tanto por devociones falsas como por escándalos reales, por adoración de imágenes como por embriaguez y fornicación. Un hombre puede morir tanto por veneno como por una pistola. Podemos ir al infierno tanto por beber veneno en la copa de fornicación papista como por ser disparado con pecados groseros y escandalosos. Para concluir, Dios es un Dios celoso, que no admitirá ningún rival. Él visitará la maldad de los padres sobre sus hijos. Él pasará una plaga sobre la posteridad de idólatras. Él interpreta a idólatras como quienes lo odian. Quien es un amante de imágenes odia a Dios. Por lo tanto, mantente puro de la idolatría papista. Si amas tu alma, aléjate de ídolos. Quinto, hago misericordia a millares. Otro argumento contra la adoración de imágenes es que Dios es misericordioso de quienes no le provocan con sus imágenes, y pasará misericordia sobre su posteridad, mostrando misericordia a millares. El cetro de oro de la misericordia de Dios es aquí exhibido, mostrando misericordia a millares. Los paganos pensaban que alababan a Júpiter lo suficiente cuando lo llamaban bueno y grande. Ambas excelencias de majestad y misericordia se encuentran en Dios. Misericordia es una inclinación innata en Dios a hacer bien a pecadores angustiados. Dios, mostrando misericordia, hace que su deidad aparezca llena de gloria. Cuando Moisés dijo a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria», «Yo tendré», dijo Dios, «misericordia». Éxodo 33:19. Su misericordia es su gloria. Misericordia es el nombre por el que él será conocido. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: «Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso». Éxodo 34:6. La misericordia procede primariamente y originalmente de Dios. Él es llamado el Padre de misericordias, segunda Crónicas 1:3, porque engendra todas las misericordias que están en la criatura. Nuestras misericordias comparadas con las suyas son apenas tanto como una gota al océano. ¿Cuáles son las propiedades de la misericordia de Dios? 1. Es libre y espontánea. Poner mérito es destruir la misericordia. Nada puede merecer misericordia o forzarla. No podemos merecerla o forzarla, por motivo de nuestra enemistad. Podemos forzar a que Dios nos castigue, pero no a que nos ame. Los amaré de pura gracia. Oseas 14:4. Cada enlace en la cadena de oro de la salvación es forjada y entrelazada con gracia libre. La elección es libre. Él nos eligió en Él de acuerdo al beneplácito de su voluntad. Efesios 1:4. La justificación es libre, siendo justificados por su gracia. Romanos 3:24. No digas que soy indigno, pues la misericordia es libre. Si Dios mostrase misericordia solo a quienes la merecen, Él no deberá mostrar misericordia a nadie. 2. La misericordia que Dios muestra es poderosa. Qué poderosa es esa misericordia que ablanda un corazón de piedra. La misericordia cambia el corazón de María Magdalena, de quien 7 diablos fueron expulsados. Ella, quien era una persona inflexible, fue hecha una penitente en llanto. La misericordia de Dios obra dulcemente.
aún irresistiblemente, atrae, aún conquista. No digas soy indigno, pues la misericordia es libre. Si Dios mostrase misericordia solo a quienes la merecen, Él no debe mostrar misericordia a nadie. La misericordia de Dios opera dulcemente. La ley puede aterrorizar, pero la misericordia apacigua. ¿De qué poder soberano y eficacia es esa misericordia que subyuga el orgullo y enemistad del corazón y rompe esas cadenas de pecado en las que el alma está retenida? 3. La misericordia que Dios muestra es superabundante, abundante en bondad y verdad. Guarda misericordia a millares. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, solo. Pero Él hace misericordia a millares de generaciones. Éxodo 20, 5 y 6. El Señor tiene tesoros guardados, y por eso es dicho que es abundante en misericordia. Salmos 86, 5. Y rico en misericordia. Efesios 2, 4. El frasco de la ira de Dios solo gotea, pero la fuente de su misericordia corre. El sol no está tan lleno de luz como Dios de amor. Dios tiene misericordia de todas las dimensiones. Él tiene profundidad de misericordia. Llega tan bajo como a pecadores, y tan alta misericordia que llega hasta por encima de las nubes. Dios tiene misericordia para todas las temporadas, misericordia para la noche, da el sueño. No, a veces da un cántico en la noche. Salmos 42, 8. Él también tiene misericordias por la mañana. Sus misericordias nuevas son a cada mañana. Lamentaciones 3:23. Dios tiene misericordias de todos los tipos, misericordias para el pobre. Él levanta al pobre del polvo. 1 Samuel 2:8. Misericordias para el prisionero. No menosprecia a sus prisioneros. Salmos 69:33. Misericordias para el abatido. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. Él tiene misericordias antiguas, de tus misericordias que son perpetuas. Salmos 25:6. Nuevas misericordias, ha puesto un nuevo cántico en mi boca. Salmo 43. Cada vez que extraemos nuestra respiración, sorbemos en misericordia. Dios tiene misericordias bajo el cielo, y esas las probamos, y misericordias en el cielo, y esas las esperamos. Así sus misericordias son superabundantes. 4. La misericordia de Dios es permanente. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 103:17. La ira de Dios hacia sus hijos no dura sino un poco. Salmo 103:9. Pero su misericordia dura para siempre. Su misericordia no es como el aceite de la viuda, que sirvió por un poco y luego acabó. Segunda Reyes 4:6. Sino que es rebosante y constante. Como la misericordia no tiene límites, así no tiene fin. Su misericordia dura para siempre. Salmo 136. Dios nunca corta la vinculación de la misericordia del elegido. ¿En cuántas maneras se dice que Dios muestra misericordia? 1. Todos nosotros somos monumentos vivos de su misericordia. Él muestra misericordia a nosotros al diariamente suministrarnos. Él nos suministra con salud. La salud es el añadido que hace que la vida sea más dulce. ¿Cómo valorizarían esta misericordia quienes están encadenados a un lecho de enfermo? Dios nos suministra con provisiones. Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Génesis 48:15. La misericordia se extiende en nuestras mesas y labra para nosotros cada pedazo de pan que cogemos. Nunca bebemos sino de la copa dorada de misericordia. 2. Dios muestra misericordia al alargar nuestras libertades evangélicas. 1 Corintios 16:9. Hay muchos adversarios, muchos pararían las aguas del santuario para que no corran. Disfrutamos de las dulces estaciones de gracia, escuchamos sonidos alegres, vemos las idas de Dios a su santuario, disfrutamos de sábado tras sábado. El maná de la palabra cae sobre nuestras tiendas, cuando en otras partes de la tierra no hay maná. Dios muestra misericordia a nosotros al dejar que continuemos en nuestros privilegios confiscados. 3. Él nos muestra misericordia al prevenir muchos males de que nos invadan. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Salmo 3:3. Dios ha restringido la ira de hombres,
y ha sido una protección entre nosotros y el peligro. Cuando el ángel destructor ha estado afuera y lanzado su flecha mortal de pestilencia, ha mantenido la flecha lejos para que no llegase cerca de nosotros. 4. Él muestra misericordia al liberarnos. Fui librado de la boca del león. Nero. 2 Timoteo 4:17. Nos ha restaurado de la tumba. ¿No podemos escribir la escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad? Isaías 38:9. Cuando pensábamos que el sol de nuestra vida se estaba poniendo, Dios lo hizo volver a su brillo anterior. 5. Él muestra misericordia al restringirnos de pecar. Codicias dentro son peores que leones fuera. La mayor señal de la ira de Dios es entregar a los hombres a sus pecados. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Salmo 81:12. Mientras pecan, yendo al infierno, Dios ha puesto la brida de la gracia de restricción sobre nosotros. Como dijo Abimelech, yo también te detuve de pecar contra mí. Génesis 26. Así nos ha detenido de esos pecados que podrían hacernos una presa de Satanás y un terror para nosotros. 6. Dios muestra misericordia al guiarnos y a orientarnos. ¿No es una misericordia para alguien que está fuera del camino tener un guía? 1. Hay una guía providencial. Dios guía nuestros asuntos por nosotros. Marca el camino que quiere que andemos. Él resuelve nuestras dudas, une nuestros nudos y designa los límites de nuestra residencia. Hechos 17:26. Una guía espiritual. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Salmos 73:24. Como Israel tenía un pilar de fuego yendo delante de ellos, así Dios nos guía con los oráculos de su palabra y la conducción de su espíritu. Él guía nuestras cabezas para guardarnos del error, y guía nuestros pies para guardarnos de escándalo. Oh, qué misericordia es tener a Dios como nuestro guía y piloto. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31:3. 7. Dios muestra misericordia al corregirnos. Él se enoja en amor. Él golpea para que pueda salvar. Su vara no es una vara de hierro para rompernos, sino una vara paternal para humillarnos. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. O mortificará alguna corrupción, o ejercerá alguna gracia. ¿No hay misericordia en esto? Cada cruce para un hijo de Dios es como el viento cruzado de Pablo, que, aunque rompió el barco, trajo a Pablo a la orilla sobre las partes rotas. Hechos 27:44. 8. Dios muestra misericordia al perdonarnos. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Miqueas 7:18. Es la misericordia para alimentarnos, rica misericordia para perdonarnos. Esta misericordia salen de las entrañas de la gracia libre, y es suficiente para dejar bueno a un enfermo. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías 33:24. El perdón del pecado es una misericordia de primera magnitud. Dios sella el perdón del pecador con un beso. Esto hizo que David se pusiese su mejor ropa y se ungiese. Su hijo había recientemente muerto, y Dios le había dicho que la espada no se apartaría de su casa. Aún así se ungió. La razón era que Dios le había enviado el perdón por el profeta Natán. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. 2 Samuel 12:13. El perdón es el único remedio adecuado para una conciencia turbada. ¿Qué puede dar alivio a un espíritu herido sino la misericordia del perdón? Ofrécele los honores y placeres del mundo. Es como si flores y música fuesen llevadas a alguien que está condenado. ¿Cómo puedo saber que mis pecados están perdonados? Donde Dios remueve la culpa, Él rompe el poder del pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Miqueas 7:19. Con amor perdonador Dios da gracia dominadora. Dios muestra misericordia al santificarnos. Soy el Señor que te santifico. Levítico 20:8. Esta es la participación de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. El Espíritu de Dios es un espíritu de consagración. Aunque nos santifica solo en parte, aún es en toda parte. 1 Tesalonicenses 5:24.
Es tal misericordia que Dios no la da en enojo. Si somos santificados, somos elegidos. Dios nos eligió para la salvación por medio de la santificación. Segunda Tesalonicenses 2:13. Esto nos prepara para la felicidad, como la semilla prepara para la cosecha. Cuando las vírgenes habían sido ungidas y perfumadas, habían de ponerse delante del rey. Esther 2:12. Así, cuando hemos tenido la unción de Dios, nos pondremos delante del Rey del cielo. 10. Dios muestra misericordia al oír nuestras oraciones. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4:1. ¿No es un favor cuando un hombre presenta una petición al Rey para que le sea concedida? Así, cuando oramos por perdón, adopción y la percepción del amor de Dios, es una señal de misericordia tener una respuesta de gracia. Dios puede retrasar una respuesta y aún no negarla. Tú no lanzas dinero a un músico de una vez porque amas oír su música. Dios ama la música de la oración, pero no siempre nos deja oírlo de una vez, pero en debido tiempo da una respuesta de paz. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66:20. Si Dios no echa nuestra oración, Él no rechaza su misericordia. 11. Dios muestra misericordia al salvarnos. De acuerdo a su misericordia nos salvó. Tito 3:5. Esta es la piedra angular de misericordia, y está puesta en el cielo. Aquí la misericordia se exhibe en todos sus colores relucientes. La misericordia es de hecho misericordia, cuando Dios nos refina perfectamente de todos los pozos y sobras de corrupción, cuando nuestros cuerpos son hechos como el cuerpo glorioso de Cristo, y nuestras almas como los ángeles. La misericordia salvadora es la misericordia corona. No es meramente ser libre del infierno, sino ser entronizado en un reino. En esta vida deseamos a Dios, en vez de disfrutarlo, pero qué rica misericordia será ser completamente poseído de Él, ver su rostro sonriente y reclinarnos en su seno. Esto nos llenará con alegría indecible y llena de gloria. 1 Pedro 1:8. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 7:15. Primer uso. No nos desesperemos. ¿Qué ánimo tenemos aquí para servir a Dios? Él muestra misericordia a millares. ¿Quién no estaría dispuesto a servir a un príncipe que es dado a la misericordia y clemencia? Dios es representado con un arco iris a su alrededor, como un emblema de su misericordia. Apocalipsis 4:3. Actos de severidad son forzados de Dios. Juicios es una obra extraña. Isaías 28:21. Los discípulos, de quienes es dicho que no se admiraron a los otros milagros de Cristo, se admiraron cuando la higuera fue maldecida y marchitó, porque no era su costumbre presentar sus actos de severidad. Es dicho que Dios se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. La justicia es la mano izquierda de Dios, la misericordia es su mano derecha. Él usa su mano derecha más. Él está más acostumbrado a usar la misericordia que la justicia. Dios es más inclinado a la misericordia que al castigo. Es dicho que Dios es tardío en airarse. Salmos 103:8. Pero listo para perdonar. Salmos 86:5. Esto puede animarnos a servirlo. ¿Qué argumento prevalecerá si la misericordia no prevalece? Si Dios fuera todo justicia, podría asustarnos de Él, pero su misericordia es un imán para traernos a Él. Segundo uso. Espera en las misericordias de Dios. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Él considera su gloria esparcir perdones entre los hombres. Pero he sido un gran pecador, y seguro que no hay misericordia para mí. No si continúas en el pecado, y estás tan determinado. Pero si terminas con tus pecados, el cetro dorado de misericordia será mantenido para ti. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55:7. La sangre de Cristo es una fuente abierta para el pecado y para la inmundicia. Zacarías 13:1. La misericordia rebosa más en Dios que el pecado en nosotros. Su misericordia puede ahogar grandes pecados, como el mar cubre piedras grandes. Algunos de los judíos que tuvieron sus manos bañadas en la sangre de Cristo fueron salvos por esa sangre. Dios ama magnificar su bondad.
exhibir los trofeos de la gracia libre y alzar su misericordia a despecho del pecado. Por lo tanto, espera en su misericordia. Tercer uso. Esfuérzate para saber que la misericordia de Dios es para ti. Él es el Dios de misericordia. Salmo 59, 17. Un hombre que se estaba ahogando, viendo un arco iris, dijo: ¿de qué me vale, aunque Dios no ahogue el mundo, si me ahogo? Así, ¿de qué nos vale, aunque Dios sea misericordioso, si perecemos? Esforcémonos en conocer cuál es la misericordia especial de Dios para nosotros. ¿Cómo sabremos si nos pertenece? 1. Si le damos alto valor y la estimamos. Él no lanzará su misericordia a los que la desprecian. Valorizamos la salud, pero valorizamos la misericordia adoptiva más. Este es el anillo de diamante, opaca todos los otros consuelos. 2. Si tememos a Dios, si tenemos un asombro de reverencia, si temblamos ante el pecado y huimos de él, como Moisés hizo de su vara al volverse en una serpiente, su misericordia está sobre los que le temen. Lucas 1:50. 3. Si tomamos santuario en la misericordia de Dios, confiamos en ella como un hombre salvado al agarrarse de un cable. La misericordia de Dios hacia nosotros es un cable lanzado del cielo. Al agarrarse firme de él por la fe, somos salvos. Confío en la misericordia de Dios para siempre. Salmo 52:8. Como un hombre confía su vida y bienes en una guarnición, así confiamos nuestras almas en la misericordia de Dios. ¿Cómo llegamos a tener parte en la misericordia especial de Dios? 1. Si queremos la misericordia, debe ser por medio de Cristo. Fuera de Cristo no hay misericordia. Leemos en la ley antigua que nadie podía entrar en el santísimo lugar, donde el propiciatorio o asiento de misericordia estaba, sino solo el sumo sacerdote, para dar a entender que no tenemos nada que ver con la misericordia, sino por medio de Cristo nuestro sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote no viniese cerca del propiciatorio sin sangre, para mostrar que no tenemos derecho a la misericordia, sino por medio del sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. Levítico 16:14. Que el sumo sacerdote, para que no muera, no llegase cerca del propiciatorio sin incienso. Levítico 16:13. Para mostrar que no hay misericordia de Dios sin el incienso de la intercesión de Cristo. Si queremos tener misericordia, debemos tener parte en Cristo. La misericordia viene hacia nosotros por medio de la sangre de Cristo. 2. Si queremos tener misericordia, debemos orar por ella. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Salmo 85:7. Mírame y ten misericordia de mí. Salmo 25:16. Señor, no me dejes con misericordia común. No me des solo misericordia para alimentarme y vestirme, sino misericordia para perdonarme. No solo misericordia moderada, sino misericordia salvadora. Señor, dame la crema de tus misericordias. Déjame tener misericordia y bondad amorosa. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y misericordias. Salmo 103:4. Sé un pretendiente ferviente de la misericordia. Que tus necesidades despierten tu importunidad. Oramos más fervientemente cuando oramos con más sentimientos. 6. De los que me aman. La misericordia de Dios es para los que lo aman. El amor es una gracia que brilla y destella en su ojo, como la piedra preciosa en la coraza de Aarón. El amor es la expansión o alargamiento santo del alma, por la que es llevada con deleite tras Dios, como el bien principal. Aquí no define el amor un deleite complaciente en Dios, como nuestro tesoro. El amor es el alma de la religión, es una gracia trascendental. Si tuviésemos el conocimiento de los ángeles, o fe de milagros, aún sin amor no nos beneficiaría de nada. 1 Corintios 13:2. El amor es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:38. Es así, porque si falta, no puede haber religión en el corazón, no puede haber fe, pues la fe obra por el amor. Gálatas 5:6. Todo lo demás no es sino pompa, o un halago devoto. Mejora y endulza todos los deberes de la religión, los hace carne sabrosa, sin la cual Dios no se importa en probarlas. Es el primer y gran mandamiento, con respecto de la excelencia de esta gracia. El amor es la reina de las gracias, opaca todas las otras, como el sol a los planetas menores. En algunos respectos es más excelente que la fe,
aunque en un sentido la fe es más excelente, pues une a Cristo. Nos pone el traje bordado de la justicia de Cristo, que es más brillante que cualquier vestido de los ángeles. En otro sentido es más excelente, con respecto de su continuación. Es la gracia más durable, pues la fe y la esperanza en breve cesarán, pero el amor permanecerá. Cuando todas las otras gracias, como Raquel, mueran en dolores, el amor revivirá. Las otras gracias son en naturaleza de un arrendamiento, para el término solo de la vida, pero el amor es una propiedad absoluta que continúa para siempre. Así, el amor se lleva la guirnalda de todas las otras gracias. Es la gracia que más dura. Es un brote de eternidad. Esta gracia sola nos acompañará en el cielo. ¿Cómo debe ser caracterizado nuestro amor a Dios? Primero, el amor a Dios debe ser puro y genuino. Él debe ser amado principalmente por sí mismo, que los escolásticos llaman amor amiciatie. Debemos amar a Dios no solo por sus beneficios, sino por esas excelencias intrínsecas con las que Él es coronado. Debemos amar a Dios no solo por el bien que fluye de Él, sino por el bien que está en Él. Verdadero amor no es mercenario. Quien está profundamente enamorado de Dios no necesita ser contratado con premios, no puede sino amar a Dios por la belleza de su santidad, aunque no sea ilegítimo buscar sus beneficios. Moisés tenía un ojo en la recompensa del premio, Hebreos 11:26, pero no debemos amar a Dios por sus beneficios solamente, pues entonces no es amor a Dios, sino amor propio. 2. Amor a Dios debe ser de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Marcos 12:30. No debemos amar a Dios un poco, darle una gota o dos de nuestro amor, sino la corriente principal debe fluir hacia Él. La mente debe pensar en Dios, la voluntad elegirlo, las afecciones ansiar por Él. La verdadera madre no querrá tener a su hijo dividido. Aunque amemos a la criatura, aún debe ser un amor subordinado. El amor a Dios debe ser el mayor, como el aceite que nada sobre el agua. 3. El amor a Dios debe ser ardiente. Amar fríamente es lo mismo que no amar. Es dicho que la esposa está enferma de amor, Cantares 2:5. Los serafines son llamados así por su amor ardiente. Amor convierte a los santos en serafines, los hace arder en amor santo a Dios. Las muchas aguas no pueden apagar este amor. ¿Cómo podremos saber si amamos a Dios? 1. Quien ama a Dios desea su presencia. Los amantes no consiguen estar por mucho tiempo separados. Tienen luego sus desmayos, por falta de ver el objeto de su amor. Un alma profundamente enamorada de Dios desea su disfrute en sus ordenanzas, en palabra, oración y sacramentos. David estaba listo para desmayar y morir cuando no tenía a Dios a su vista. Mi alma desfallece por Dios, Salmo 84:2. Los que no se importan por las ordenanzas, sino que dicen, ¿cuándo acabará el sábado?, claramente revelan falta de amor a Dios. 2. Quien ama a Dios, no ama el pecado. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97:10. El amor a Dios y el amor al pecado no pueden mezclarse más que el hierro y el barro. Cada pecado amado golpea al ser de Dios, pero quien ama a Dios tiene una antipatía contra el pecado. Quien aparta a dos amantes es una persona aborrecible. Dios y el alma creyente son dos amantes, el pecado los aparta. Por eso, el alma está implacablemente en contra. Por esto prueba tu amor por Dios. ¿Cómo Dalila podía decir que amaba a Sansón cuando mantenía correspondencia con los filisteos, quienes eran sus enemigos mortales? ¿Cómo puede decir que ama a Dios quien ama al pecado, que es el enemigo de Dios? 3. Quien ama a Dios no está demasiado enamorado con nada más. Su amor es muy frío con las cosas del mundo. Su amor a Dios se mueve rápidamente, como el sol en el firmamento, pero el mundo se mueve lentamente, como el sol en el reloj. El amor al mundo acaba con el corazón de la religión, ahoga buenas afecciones, como la tierra que echa al fuego. El mundo era algo muerto para Pablo. El mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Gálatas 6:14. En Pablo podemos ver tanto la imagen y el modelo de un hombre mortificado. Quien ama a Dios usa el mundo, pero elige a Dios. El mundo es su pensión, pero Dios es su porción. Salmo 119:57. El mundo lo compromete,
pero Dios lo deleita y satisface. Dice como David, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 43, 4. Cuarto, quien ama a Dios no consigue vivir sin Él. No podemos prescindir de cosas que amamos. Un hombre puede prescindir de música o flores, pero no de comida. Así, un alma profundamente enamorada de Dios se ve como perdido sin Él. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Salmo 147, 7. Dice como Job, ando ennegrecido, y no por el sol. Job 30, 28. Tengo luz estelar, quiero el sol de la justicia. No estoy gozando de la dulce presencia de mi Dios. ¿Es Dios nuestro principal bien y no conseguimos vivir sin Él? Desgraciadamente, ¿cómo demuestran los que no aman a Dios quienes pueden salir adelante sin Él? Deja que tengan maíz y aceite, y nunca los oirás quejarse de la necesidad de Dios. Quinto, quien ama a Dios se esforzará a cualquier precio por tenerlo. ¿Qué esfuerzos el mercante toma? ¿Qué peligros corre? Tener una devolución rica de las Indias. El mercante corre hasta las Indias más lejanas. Jacob amaba a Raquel y no podía soportar el calor del día y la escarcha de la noche hasta poder disfrutar de ella. Un alma que ama a Dios se esforzará lo que cueste para llegar hasta Él. Está mi alma apegada a ti. Salmo 63, 8. El amor es el péndulo del alma. Agustín. Es como el peso que hace que el reloj se mueva. Pasa mucho orando, llorando, ayunando, lucha como en agonía, para que pueda obtener a quien su alma ama. Plutarco informa sobre los galos, un pueblo de Francia, que después de que probaron el vino dulce de Italia, nunca descansarían hasta que llegasen hasta ese país. Quien está enamorado de Dios nunca descansa hasta que tenga parte en Él. Buscaré al que ama mi alma. Cantares 3:2. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios quienes no son industriosos en el uso de medios para obtenerlo? El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Proverbio 19:24. No está en agonía, sino en letargo. Si Cristo y la salvación cayese como un higo maduro en su boca, estaría contento en tenerlo, pero está poco dispuesto a darse muchos problemas. ¿Ama a su amigo quien no emprenderá un viaje para verlo? Sexto, quien ama a Dios lo prefiere antes que bienes y la vida. 1. Antes que a bienes, por quien es sufrido la pérdida de todas las cosas. Filipenses 3:8. Quien ama una joya rica se separará de una flor por ella. Galeasio, marqués de Vico, se apartó de bienes considerables para el gozo de Dios, en sus ordenanzas puras. Cuando un jesuita lo persuadió a volver a su religión papista en Italia, prometiéndole una suma larga de dinero, él dijo, que su dinero perezca con los que estiman todo el oro en el mundo digno de un día de comunión con Jesucristo y su Espíritu Santo. 2. Antes que a la vida, no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. El amor a Dios lleva al alma por encima del amor a la vida y del temor a la muerte. 7. Quien ama a Dios ama a sus favoritos, a los santos. 1 Juan 5:1. La mente reacciona a la semejanza de un objeto justo como hacia el objeto en sí. Ama a un hombre por su gracia, y cuanto más vemos de Dios en él, más lo amamos. Es una señal infalible de amor a Dios. El malvado pretende amar a Dios, pero odia y persigue su imagen. ¿Ama al príncipe quien abusa de su estatus o rasga su imagen? Ellos parecen mostrar de hecho gran reverencia a santos que partieron. Tienen gran reverencia por San Pablo y San Esteban y San Lucas. Ellos canonizan a santos muertos, pero persiguen a santos vivos. ¿Y aman a Dios? ¿Se puede imaginar que ama a Dios quien odia a sus hijos porque son como Él? Si Cristo estuviese vivo de nuevo, Él no escaparía de una segunda persecución. 8. Si amamos a Dios no podemos sino ser temerosos de deshonrarlo. Como cuanto más un hijo ama a su padre, más tiene miedo de desagradarlo, y lloramos y nos lamentamos cuando lo hemos ofendido. Pedro salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. Pedro bien podía pensar que Cristo lo amaba profundamente cuando lo llevó al monte donde fue transfigurado, y le mostró la gloria del cielo en una visión.
que él negase a Cristo después de haber recibido tales muestras de su amor, quebrantó su corazón con tristeza, él lloró amargamente. ¿Se nos caen las lágrimas de tristeza por pecar contra Dios? Es una evidencia bendita de nuestro amor a Dios, y tales hallarán misericordia. Él hace misericordia a millares de los que le aman. Uso. Seamos amantes de Dios, amamos nuestra comida, y ¿no amaremos a quien nos la da? Toda la alegría de la que esperamos en el cielo está en Dios. ¿Y no será quien será nuestra alegría entonces, nuestro amor ahora? Es un decir de Agustín, ¿no es un castigo suficiente, Señor, no amarte? Y de nuevo, odiaría mi propia alma si no la encontrase amando a Dios. ¿Cuáles son los incentivos para provocar e inflamar nuestro amor a Dios? 1. Los beneficios de Dios otorgados a nosotros. Si un príncipe otorga favores continuos a un súbdito, y ese súbdito tiene algún ingenio, no puede sino amar a su príncipe. Dios está constantemente amontonando beneficios a nosotros, llenando nuestros corazones con comida y alegría. Hechos 14:17. Como corrientes de agua de la piedra seguían a Israel, donde quiera que fueren, así las bendiciones de Dios nos siguen todos los días. Nadamos en un mar de misericordia. Es duro un corazón que no prevalece en amarlo por todas las bendiciones de Dios. El amor atrae amor. La bondad obra hasta en el bruto. El buey conoce a su dueño. 2. El amor a Dios haría los deberes de la religión fáciles y agradables. Confieso que a quien no ama a Dios, la religión ha de ser un peso, y no me admiro en oírle decir, «Qué cansancio es servir al Señor». Es como remar contra la marea, pero el amor lubrica las ruedas, hace que el deber sea un placer. ¿Por qué los ángeles son tan rápidos y veloces en el servicio de Dios, sino porque lo aman? Jacob pensó poco de los 7 años por el amor que tenía de Raquel. El amor nunca se cansa. Quien ama el dinero no se cansa de decirlo, y quien ama a Dios no se cansa de servirlo. 3. Es ventajoso. No hay nada que se pierda al amar a Dios. El ojo no ha visto, etc. Las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Tales recompensas gloriosas son puestas para los que aman a Dios, que, como Agustín dice, no solo trascienden nuestra razón, sino que la fe en sí no es capaz de comprenderlas. Una corona es la mayor insignia de la gloria del mundo, pero Dios ha prometido una corona de vida para los que le aman, y una corona incorruptible. Santiago 1:12 y 1 Pedro 5:4. Cuarto, al amar a Dios sabemos que Él nos ama. Lo amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 5:19. Si el hielo se derrite, es porque el sol brilló sobre él. Así, si el corazón congelado se derrite en amor, es porque el sol de justicia brilló sobre él. ¿Qué medios deben ser usados para estimular nuestro amor a Dios? 1. Esfuérzate en conocer a Dios correctamente. Los escolásticos dicen verdaderamente, no podemos amar lo que no conocemos. Dios es el bien más elegible. Todas las excelencias que están dispersadas en la criatura están unidas en Él. Sabiduría, belleza, riquezas, amor, todo se concentra en Él. Qué hermoso era ese tulipán, que tenía los colores de todos los tulipanes. Todas las perfecciones y dulzuras están principalmente en Dios. Si conociésemos más a Dios, y por el ojo de la fe viésemos su belleza reluciente, nuestros corazones se quemarían con amor a Él. 2. Familiarízate con las Escrituras. Agustín dice que antes de su conversión él no tenía placer en las Escrituras, pero después fue su deleite principal. El libro de Dios nos revela a Dios, en su santidad, sabiduría, veracidad y verdad. Lo representa como rico en misericordia y cercado de promesas. Agustín llama a la Escritura una epístola de oro, o carta de amor, enviada por Dios a nosotros. Al leer esta carta de amor nos enamoramos más de Dios. Como al leer libros lascivos, comedias, romances, etc., la lujuria es estimulada. 3. Medita mucho sobre Dios, y esto promoverá amor a Él. En mi meditación se encendió fuego. Salmo 39:3. La meditación es como el fuelle a las afecciones. Medita sobre el amor de Dios en el don de Cristo.
Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, etc. Juan 3:16. Que Dios nos diese a Cristo, y no a los ángeles que cayeron, que el sol de justicia brillase en nuestro horizonte, que Él nos sea revelado, y no a otros. ¡Qué amor maravilloso es este! ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios 6:28. ¿Quién puede meditar sobre el amor de Dios? ¿Quién puede pisar sobre estas brasas sin que su corazón no le queme en amor? Ruega por un corazón que ame a Dios. La afección del amor es natural, pero no la gracia del amor. Gálatas 5:22. Este fuego de amor es encendido desde el cielo. Ruega para que queme en el altar de tu corazón. Ciertamente el pedido es agradable a Dios, y Él no negará tal oración como: Señor, dame un corazón que te ame. Séptimo, y guardan mis mandamientos. Amor y obediencia, como dos hermanas, deben ir de la mano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Demostramos nuestro amor al realizar la obra. El hijo que ama a su padre le obedecerá. La obediencia agrada a Dios. Obedecer es mejor que sacrificar. 1 Samuel 15:22. En sacrificio, solo una bestia muerta es ofrecida. En obediencia, un alma viva. En sacrificio, solo una parte del fruto es ofrecido. En obediencia, fruto y árbol y todo. El hombre se ofrece a Dios. Guardan mis mandamientos. No es dicho, Dios hace misericordia a millares que conocen sus mandamientos, sino que los guardan. Conocer sus mandamientos, sin guardarlos, no intitula a nadie a la misericordia. El mandamiento no es solo una regla de conocimiento, sino de deber. Dios nos da sus mandamientos, no solo como un panorama para mirarlo, sino como su voluntad y testamento que debemos realizar. Un buen cristiano, como el sol, no solo transmite luz, sino que hace un circuito alrededor del mundo. Él no solo tiene la luz del conocimiento, sino que se mueve en una esfera de obediencia. 1. Tenemos que guardar sus mandamientos por la fe. Nuestra obediencia debe brotar de la fe. Es llamada por eso la obediencia de la fe. Romanos 16:26. Abel, por la fe, ofreció un mejor sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. La fe es un principio vital, sin el cual todos nuestros servicios son obras muertas. Hebreos 6:1. Mejora y endulza la obediencia y la hace salir con un mejor agrado. Pero, ¿por qué la fe debe mezclarse con la obediencia para los mandamientos? Porque la fe ve a Cristo en cada deber, en quien tanto la persona y oferta es aceptada. El sumo sacerdote bajo la ley ponía su mano sobre la cabeza del animal inmolado, que señalaba hacia el Mesías. Éxodo 29:10. Así la fe en cada deber pone su mano sobre la cabeza de Cristo. Su sangre expía sus culpas, y el olor dulce de su intercesión perfuma nuestras obras de obediencia. Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. 2. Guardar los mandamientos debe ser uniforme. Debemos tener tanta conciencia de un mandamiento como de otro. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119:6. Cada mandamiento tiene la misma estampa de autoridad divina, y si obedezco un precepto porque Dios lo manda, por la misma razón debo obedecer todos. Algunos obedecen los mandamientos de la primera tabla, pero se descuidan de los deberes de la segunda, algunos de la segunda y no de la primera. Médicos tienen una regla que cuando el cuerpo suda en una parte y está frío en otra, es una señal de un moquillo. Así, cuando los hombres parecen celosos en algunos deberes de la religión, pero son fríos y congelados en otros, es una señal de hipocresía. Debemos tener respeto por todos los mandamientos de Dios, pero ¿quién puede guardar todos sus mandamientos? Hay un cumplir de los mandamientos de Dios y un guardarlos. Aunque no podamos cumplirlos todos, aún se puede decir que los guardamos en un sentido evangélico. Podemos construir, aunque no completar. Guardamos los mandamientos de manera evangélica. 1. Cuando tenemos conciencia de cada mandamiento. Cuando, aunque nos quedemos cortos en cada deber, no nos atrevemos a desatender alguno. Cuando nuestro deseo es guardar cada mandamiento. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119:5. Lo que nos falta en fuerza, lo reponemos en voluntad. 3. Cuando nos entristecemos porque no conseguimos hacerlo mejor, lloramos cuando fallamos,
preferimos quejas contra nosotros y nos juzgamos por nuestros fallos. Romanos 7:24. 4. Cuando nos esmeramos en obedecer cada mandamiento. Prosigo a la meta. Filipenses 3:14. Luchamos como en agonía, y si está en nuestro poder, corresponderemos plenamente con cada mandamiento. 5. Cuando nos quedamos cortos e incapaces de llegar hasta la latitud plena de la ley, miramos hacia la sangre de Cristo para que rocíe nuestra obediencia imperfecta y, con los granos de sus méritos echados en la balanza, para probarla. Esto, en un sentido evangélico, es guardar todos los mandamientos, y aunque no sea para satisfacer, aún es para aceptación. 3. Guardar los mandamientos debe ser voluntario. Si quisiereis y oyereis, Isaías 1:19, Dios requería una oferta de libre voluntad, Deuteronomio 16:10. David correrá el camino de los mandamientos de Dios, Salmo 119:32. Abogados tienen una regla de que adverbios son mejores que adjetivos. No el hacer mucho, sino el hacer bien. Un músico no es elogiado por tocar por mucho tiempo, sino por tocar bien. Obedecer a Dios voluntariamente es aceptado. Obras justas hechas sin voluntad son sin valor. El Señor odia lo que es forzado, lo que es pagar una tasa en vez de una ofrenda. Caín servía a Dios a regañadientes. Él trajo su sacrificio, no su corazón. Obedecer los mandamientos de Dios sin voluntad es como los diablos que salieron de los hombres poseídos a la orden de Cristo, pero con renuencia y contra sus voluntades. Mateos 8:29. La obediencia es la cosa principal, y esto no es por miedo al castigo, sino por amor a Dios. Los deberes de Dios no deben ser presionados ni golpeados de nosotros, como las aguas que salieron de la roca cuando Moisés la golpeó con su vara, sino que debe gotear libremente de nosotros como mirra del árbol, o miel del panal. Si falta una mente dispuesta, a la flor le faltará perfumar nuestra obediencia y hacer un dulce aroma suave a Dios. Para que guardemos los mandamientos de Dios voluntariamente, que estas cosas sean bien pesadas. 1. Nuestra disposición es más estimada que nuestro servicio. David aconseja a Salomón no solo a servir a Dios, sino a servirlo con una mente dispuesta. 1 Crónicas 28:9. La voluntad hace que el pecado sea peor y el deber mejor. Obedecer voluntariamente muestra que lo hacemos con amor, y esto corona todos nuestros servicios. 2. En el legislador existe lo que nos hace estar dispuestos a obedecer los mandamientos, lo cual es la indulgencia de Dios hacia nosotros. 3. Dios no requiere la obediencia suprema como absolutamente necesario para la salvación. Él no espera obediencia perfecta, Él requiere solo sinceridad. No actúes sino por un principio de amor, y busca honrar a Dios en tu obediencia y será aceptado. En el Evangelio es admitida una garantía. La ley no nos favorecería en lo que va, pero ahora Dios nos consiente tanto que lo que no conseguimos hacer de nosotros mismos, podemos hacer mediante representación. Jesucristo es una garantía de un mejor testamento. Hebreos 7:22. Nos quedamos cortos en todo, pero Dios nos mira en nuestra garantía, y Cristo, habiendo cumplido toda justicia, es como si hubiera cumplido la ley en nuestra propia persona. Dios da fuerza para hacer lo que requiere. La ley pedía obediencia, pero aunque requería ladrillo, no daba paja. Pero en el Evangelio, Dios, con sus mandamientos, da poder. Haceos un corazón nuevo. Ezequiel 18:31. Desgraciadamente está por encima de nuestra fuerza. Quizás también hagamos un nuevo mundo. Os daré corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Dios nos manda a limpiarnos. Lavaos y limpiaos. Isaías 1:16. Pero, ¿quién hará limpia lo inmundo? Nadie. Job 14:4. Por lo tanto, el precepto se vuelve en una promesa. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ezequiel 36:25. Cuando el hijo no puede ir, la enfermera lo toma de la mano. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Oseas 11:3. En los mandamientos de Dios existe lo que nos hace estar dispuestos. No son una carga.
1. Un cristiano, mientras sea regenerado, consiente con los mandamientos de Dios. Apruebo que la ley es buena. Romanos 7:16. Lo que es hecho con consentimiento no es un peso. Si una virgen da su consentimiento, la pareja sigue alegremente. Si un súbdito consiente en las leyes de su príncipe porque ve la equidad y razonabilidad de ellas, no son molestas. Una persona regenerada en su juicio aprueba y en su voluntad aprueba los mandamientos de Dios, y por eso no son una carga. 2. Los mandamientos de Dios son endulzados con alegría y paz. Cícero pregunta si puede ser llamado un peso lo que es llevado con deleite y placer. Si un hombre carga una bolsa de dinero que le ha sido dada, es pesada, pero el deleite quita el peso. Cuando Dios da alegría interna, hace que el mandamiento sea deleitoso. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Isaías 56:7. La alegría es como el aceite para las ruedas, que hace que el cristiano corra en el camino de los mandamientos de Dios, de modo que no es una carga. 3. Los mandamientos de Dios son ventajosos, nos previenen del mal, son un freno para refrenarnos de pecar. ¿A qué malicias iríamos si no tuviésemos aflicciones para humillarnos y los mandamientos para restringirnos? Los mandamientos de Dios nos mantienen dentro de los límites, como el yugo mantiene al animal de dispersarse. Deberíamos ser agradecidos a Dios por los preceptos. Si no hubiera puesto sus mandamientos como un cerco o barra en nuestro camino, podíamos correr al infierno y nunca pararíamos. No hay nada en los mandamientos sino lo que es para nuestro bien. Deuteronomio 10:3. Dios nos manda a leer su palabra. ¿Y qué daño hay en eso? Él entrelaza la palabra con promesas, como si un padre mandase a su hijo a leer su última voluntad y testamento, donde le cede un buen patrimonio. Él nos manda a orar y nos dice que si pedimos, nos será dado. Mateo 7:7. Pide poder contra el pecado, pide salvación y será dado. Si tuvieses un amigo que dijese, ven cuando quieras, te proveeré con dinero, ¿sería un problema visitar a ese amigo a menudo? Dios nos manda a temerlo, pero teme a tu Dios. Levítico 25:43. Hay miel en la boca de este mandamiento. Su misericordia está sobre los que le temen. Lucas 1:50. Dios nos manda a creer. ¿Y por qué? Cree y serás salvo. Hechos 16:31. La salvación es la corona puesta sobre la cabeza de la fe. Tenemos buenos motivos para obedecer los mandamientos de Dios voluntariamente, ya que son para nuestro bien, y no son tanto nuestro deber como nuestro privilegio. 4. Los mandamientos de Dios son adornos. Los mandamientos de Dios no nos pesan, sino nos adornan. Salviano. Es un honor ser empleado en un servicio del rey, y mucho más ser empleado en el suyo, por quien los reyes reinan. Andar en los mandamientos de Dios demuestra que somos sabios. Mirad, yo os he enseñado estatutos, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Deuteronomio 4:5-6. Ser sabio es un gran honor. Podemos decir de cada mandamiento de Dios como Proverbios 4:9. Adorno de gracia dará a tu cabeza. 5. Las órdenes de Dios son infinitamente mejores que las órdenes del pecado, que son intolerables. Deja a un hombre bajo la orden de cualquier codicia, y cómo se cansa. ¿Qué peligros corre para su salud y alma, para que satisfaga su codicia? Pecan hasta el cansancio. Jeremías 9:5. Y ¿no son los mandamientos de Dios más equitativos, fáciles, agradables que los mandamientos del pecado? Crisóstomo dice la verdad: hacer virtud es más fácil que hacer vicios. La templanza es menos problemática que la embriaguez. La mansedumbre es menos problemática que las pasiones y envidia. Existe más dificultad en la maquinación y búsqueda de un plan malvado que en obedecer las órdenes de Dios. De ahí se dice que un pecador está preñado de maldad. Salmo 7:14. Una mujer mientras está de parto está en dolor, para mostrar el dolor y problemas que un hombre malvado tiene al sacar a la luz pecado. Muchos han ido con más dolores al infierno que otros al cielo. Esto puede hacer que obedezcamos los mandamientos de Dios voluntariamente. 6.
Estar dispuesto a obedecer hace que nos parezcamos a los ángeles. El querubín, tipos representando a los ángeles, son descritos con alas desplegadas, para mostrar lo preparados que los ángeles están para servir a Dios. Dios, tan pronto como habla la palabra, ellos ya están ambiciosos de obedecer. ¿Cómo están encantados con alegría mientras alaban a Dios? En el cielo seremos como los ángeles, y por nuestra disposición en obedecer los mandamientos de Dios, seremos como ellos aquí. Oramos para que la voluntad de Dios sea hecha por nosotros en la tierra como es en el cielo. ¿Y acaso no es hecha allí voluntariamente? Es hecha también constantemente. Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Salmo 106:3. Nuestra obediencia al mandamiento debe ser como el fuego del altar, que nunca se apagaba. Levítico 6:13. Debe ser como el movimiento del pulso, siempre latiendo. El viento sopla el fruto, pero los frutos de nuestra obediencia no deben ser soplados por ningún viento de persecución. Los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Juan 15:16. Uso. Son reprobados quienes viven en una violación intencional de los mandamientos de Dios, en malicia, impureza, intemperancia, y andan opuestamente a los mandamientos. Vivir en una violación intencional del mandamiento es, primero, contra la razón. ¿Somos capaces de ponernos contra Dios? ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? 1 Corintios 10:22. ¿Vamos a competir con Dios? ¿Puede la impotencia enfrentar la omnipotencia? Un pecador actúa contra la razón. Segundo, es contra la equidad. Nosotros tenemos nuestro ser de Dios, y no es justo que obedezcamos a quien nos da nuestro ser. Tenemos toda nuestra subsistencia de Él, y no es adecuado que, como Él nos da nuestra porción, nosotros le demos nuestra lealtad. Si un general da paga a sus soldados, él espera que marchen a su mando. Entonces, vivir violando las órdenes divinas es de manifiesto injusto. Tercero, es contra la naturaleza. Toda criatura en su especie obedece la ley de Dios. 1. Criaturas animales le obedecen. Dios habló al pez y puso a Jonás en la orilla. Jonás 2:10. 2. Criaturas inanimadas. El viento y el mar le obedecen. Marcos 4:41. Las mismas piedras, si Dios les da un encargo, clamarán contra los pecados de los hombres. Hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Habacuc 2:11. Nada desobedece a Dios sino los hombres malvados y diablos. ¿Y no conseguimos encontrar mejores compañeros? Cuarto, es contra la bondad. ¿Cuántas misericordias tenemos que atraen a obedecer? Tenemos milagros de misericordia. El apóstol por eso une estas dos cosas, desobediente y desagradecido, que tinta el pecado con un color carmesí. 2 Timoteo 3:2. Como el pecado es grande, pues es un desprecio de Dios, un colgar de la bandera de la rebelión contra Él, y la rebelión es como el pecado de hechicería, así el castigo será grande. Excluye de la misericordia. La misericordia de Dios es para los que guardan sus mandamientos, pero no hay misericordia para los que viven en una violación intencional de ellos. Todos los juicios de Dios se ponen en orden de batalla contra el desobediente. Juicios temporales y eternos. Levítico 26, 15, 16. Cristo viene en llamas de fuego para tomar venganza de los que no obedecen a Dios. 2 Tesalonicenses 1:8. Dios tiene cadenas de hierro para agarrar a los que violan la cadena de oro de sus mandamientos. Cadenas de oscuridad por las que los diablos son siempre mantenidos. Judas 6. Dios tiene tiempo suficiente, tanto como la eternidad, para hacer cuentas con todos los violadores intencionales de sus mandamientos. ¿Cómo guardaremos los mandamientos de Dios? Ora por el Espíritu de Dios. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. El Espíritu debe obrar en nosotros tanto para el querer como para hacer. Filipenses 2:13. Cuando el imán atrae, el hierro se mueve. Así, cuando el Espíritu de Dios atrae, corremos en el camino de sus mandamientos.